Una investigación periodística titulada La estafa maestra destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7.760 millones de pesos. Se trató de un modus operandi con varios años en marcha y que no se había visto de esa manera en otros países. Las secretarías contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo. De acuerdo a la investigación, la estafa maestra, 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos: la Secretaría de Desarrollo Social con Rosario Robles, el Banco Nacional de Obras con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos en la gestión de Emilio Lozoya. Son las tres principales dependencias responsables del fraude millonario. Así, las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Una investigación del portal Animal Político y de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ellos están elevando la acusación directa contra funcionarios de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, asegurando que entre los años 2013 y 2014 al menos 11 organismos federales orquestaron el desvío de unos 8.000 millones de pesos mexicanos que para la fecha de ese supuesto fraude representaban unos 350 millones de dólares aproximadamente, dependiendo de la tasa de cambio. Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014 a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética que borró el monopolio de Pemex y abrió los candados para la participación de inversores extranjeros. La Ronda Cero es un mecanismo que se creó en la reforma constitucional a través del cual el Estado define qué áreas le quiere otorgar a la empresa estatal, en este caso Petróleos Mexicanos, para que desarrolle en materia de extracción y exploración y extracción de petróleo, y qué áreas se reserva para licitaciones de tal forma que participen empresas privadas. En dicha dependencia, bajo la administración de Emilio Lozoya, se encontraron acuerdos con el Instituto Tecnológico de Tecomalcalco, una universidad pública que en 2013 fue contratada para dar servicios profesionales especializados en ingeniería a los petroleros mexicanos. Esta a su vez contrató a EMP Solutions y Energy Oils and Gas, dos empresas fantasma que están en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, porque no están donde se reportan, no pagan impuestos, usan facturas falsas y no tienen la infraestructura ni el personal necesario para dar servicios. Otras dos compañías, Drilling and Completion Services e Integrated Reservoir Management Services de México, también participaron en el fraude de 566 millones de pesos. Y tienen en común que comparten socios, representantes legales y comisionarios, quienes resultaron ser prestanombres. Detalla la información de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La segunda apuesta en la que se realizaron grandes desvíos de dinero es la cruzada contra el hambre, que toca fibras más sensibles. El fraude se perpetró a costa de la población más vulnerable de México. Domicilios en el corazón de Polanco y otras colonias de la Ciudad de México se convirtieron en fábricas de documentos falsos como parte de la estafa maestra, según informes de la Fiscalía General. Contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas salieron de inmuebles en Tennyson, usadas como oficina por el exoficial mayor Emilio Cebadúa. Otro, en el cuarto piso de Horacio 1840, albergó las oficinas temporales de Francisco Báez Álvarez y Héctor José de la O, exdirectores de programación y presupuesto de Sedatu. En dos domicilios sobre Bahía Magdalena operó Claudia Morones Sánchez, contadora que laboró en ambas dependencias. La red para el saqueo de Sedatu y Sedesol operó en otros 10 domicilios y oficinas, a donde fueron llevados más de 700 millones de pesos en efectivo. Las dudas sobre el destino final del dinero
que debía destinar la Secretaría de Desarrollo Social a los más pobres se materializa en más de 2.220 millones de pesos según la investigación. En 2013, dicha dependencia, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartirla en paquetes de alimentos, camisetas, gorras a los mexicanos con pobreza alimentaria y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados de la República. Le agradezco, presidente Enrique Peña Nieto, el haberme dado la encomienda de encabezar dos grandes secretarías de Estado, la Sedesol y la Sedatu. Y yo tengo mucha tranquilidad, que busquen hasta por debajo de las piedras, porque tengo el mismo patrimonio, tengo un solo patrimonio que es mi nombre y tengo una sola casa, y de eso absolutamente nadie va a poder comprobar lo contrario. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. No hay constancia de que los beneficios restantes se hayan entregado, únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios. Para el fraude en Sedesol se reportaron 10 convenios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México que debían ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas rezagadas del país y combatir la pobreza. Las instituciones no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación ilícita. Y bueno, quizás el dato más impresionante que ha arrojado este trabajo periodístico es precisamente la cifra que enciende las alarmas en México: 0 responsables. Ninguno de los implicados ha pisado la cárcel, nadie ha pagado ni dado la cara por los desvíos. Aunque recientemente la Fiscalía General de la República solo ha procedido contra Rosario Robles, quien encabezó Sedesol y Sedatu durante la estafa maestra, al menos 11 dependencias más desviaron recursos públicos a través de fraudes. El sistema de corrupción también ocurrió en Banobras, encabezado en 2013 por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en Pemex con Emilio Lozoya, en la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza o en el ISSSTE con Gerardo Reyes Baeza. Por el mecanismo de desvío, la Auditoría Superior también ha hecho denuncias contra Zagarpa en la gestión de José Calzada Rovirosa, en los organismos como el INEA, que entonces dirigía Alfredo Llorente, el Superiste y el Fobiste, cuyos órganos director era José Reyes Baeza. Incluso, en las más recientes denuncias se suman Conagua y Diconsa. Actualmente el reparto de responsabilidades entre los titulares es complejo porque su firma no aparece en ninguno de los contratos. Todos están rubricados por mandos medios. La aritmética de la estafa maestra detalla que se desviaron más de 7.760 millones de pesos. Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, y Rosario Robles son los dos funcionarios prominentes de la pasada administración federal que podrían ir a la cárcel en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Soy Raúl Márquez, síganme para más historias.